¿Sí? De pronto ustedes ya se conectaron. Favaretto, Verónica Favaretto. Hola, Pauli. Bien. Hola, buenos días a todos. Un saludo muy especial a la doctora Verónica Favaretto, en Argentina, quien nos va a coordinar la presentación de hoy de Focus. Vamos a mirar el tema, cómo estamos en Latinoamérica, desde la mirada de CINE. Doctora Verónica, buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá. Y hoy es el Día de la Bandera Argentina que se creó acá en Rosario, así que feliz, feliz por estar y feliz por todas. Ansiosa por escucharlos. Bienvenida, felicidades. Entonces vamos a arrancar la presentación con la doctora Diana. Diana Pérez es nuestra residente de primer año en neonatología y nos va a hablar sobre el tema de Diana. Bueno, muy buenos días al auditorio. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es el focus en neonatología. Vamos a hablar sobre este tipo de ecografía en el contexto neonatal y su importancia en la toma de las decisiones clínicas. Entonces, empezamos hablando de que la ultrasonografía como herramienta surge hace más de 50 años y ha sido de gran utilidad para diversas especialidades médicas en diferentes escenarios, tanto en urgencias como en toma de decisiones, como durante procedimientos. Es un método diagnóstico que a través de estudio de observación se ha vuelto reproducible, es además económico y con muy pocos efectos adversos en su aplicación. Tecnológicamente ha ido mejorando en el tiempo, en la calidad de imágenes, en el tipo de equipos que se han utilizado, pero a su vez, en el transcurso de todas estas mejoras, surgen diferentes aplicaciones y cada una de ellas trae consigo limitaciones, desafíos y en neonatología, por ejemplo, controversias en su aplicación. Como herramienta diagnóstica en neonatología, la ultrasonografía a pie de cama pues es una herramienta emergente. En los años 50 y 60 estaba muy restringido el uso de estos equipos de ecografía, sobre todo por su tamaño, y las primeras publicaciones que aparecen también más o menos en los años 60 fueron realizadas específicamente por radiólogos. Posteriormente vino una época de controversia donde específicamente con el tema de la ecocardiografía, los cardiólogos y los radiólogos tienen pues como unas dicotomías en la aplicación, porque inicialmente la ecocardiografía la hacía directamente radiología, luego surgen pues nuevas ramas y nuevas herramientas para ser aplicadas en este tema. Y para la neonatología se ha demorado más empezar a aplicar o integrar estas prácticas en el uso clínico. Sin embargo, en los últimos 20 años aproximadamente, que es donde estas herramientas se han empezado a aplicar en neonatología, han empezado a surgir algunas evidencias que nos muestran que en algunas situaciones de emergencias en la unidad neonatal puede ser una herramienta que sirve para salvar vidas básicamente sin que represente o que reemplace las herramientas diagnósticas y en general pues que se facilita ya que los equipos pueden ser portátiles, livianos, compactos, fáciles de trabajar y fáciles de transportar. Sin embargo, en muchas unidades no están disponibles. En la definición de focus neonatal tenemos pues que es el uso de imágenes portátiles que se realizan por el médico tratante a pie de cama, como se dice, con fin diagnóstico, terapéutico o de procedimiento, pero debe ir muy de la mano con la exploración física. La historia aquí, imágenes diagnósticas realizadas por otros especialistas dedicados pues, específicamente a las imágenes, como los radiólogos. La falta de equipos apropiados es una de las fallas pues, también en la aplicación en neonatología. Sin embargo, dados los avances tecnológicos, hemos tenido que poco a poco se ha vuelto una herramienta más accesible, más portátil, que nos ayuda pues a reducir el tiempo en la realización de los diagnósticos y recordemos pues que en casos de la unidad de cuidado intensivo el tiempo es crucial al momento de hacer un diagnóstico oportuno, una intervención oportuna y asimismo obtener mejores resultados en los pacientes. También dentro de las ventajas que se han encontrado dentro de la aplicabilidad de neonatología, pues, es una herramienta no invasiva que no irradia y que nos ayuda a facilitar o a mejorar la toma de decisiones clínicas a la hora que sea. Sobre todo en las condiciones clínicas más graves de los pacientes y cuando hay una pregunta clínica clara, definida, de emergencias, donde pues en los neonatos a menudo muchas de las condiciones son críticas y el margen de error en ellos específicamente son muy pequeños, es importante hacer un diagnóstico rápido, preciso, y esto va a ser un factor determinante pues en la evolución clínica.
El POCUS tiene una amplia y numerosa gama o aplicabilidad en diferentes sistemas. Tenemos pues que está el POCUS cardíaco, el POCUS pulmonar, abdominal, urogenital, vascular, los POCUS emergentes, cada uno pues con la intención de buscar específicamente algunos signos clínicos que nos orienten hacia el diagnóstico y tratamiento rápido y que nos permitan pues si es necesario hacer una intervención multidisciplinaria posterior a la aplicación del POCUS. También pues en la realización de procedimientos y disminuir la tasa de fallo en esos procedimientos que solemos hacer en las unidades de pronóstico neonatal. Entonces, aplicaciones básicamente diagnóstico para permitir hacer diagnósticos inmediatos al neonatólogo sin necesidad de hacer traslados a otros sitios para tomar otras imágenes y pues fundamental en situaciones críticas. En procedimientos, específicamente los que son invasivos, como por ejemplo la colocación de vías centrales, aspiración de líquidos en algunos compartimentos como líquido pleural, líquido peritoneal, la colocación de tubos endotraqueales, nasogástricos y la monitorización o evaluación de respuesta a los tratamientos que se pueda estar realizando, como por ejemplo, si un paciente no responde a una reanimación, podemos evaluar qué otras causas que no sean tan evidentes, como por ejemplo una malformación congénita cardíaca, puede estar en ese paciente sin que la ecocardiografía tipo POCUS sea una herramienta diagnóstica para ella, si es una ayuda en el caso de la urgencia. Se puede utilizar, aplicar en diferentes sistemas, como decíamos, y hemos encontrado pues, que dentro de la evidencia cuantitativa, específicamente en el sistema donde más se utiliza es el cardiopulmonar. Posteriormente, pues tenemos dentro de la lista de usos el POCUS abdominal, el POCUS craneal, y posteriormente, pues ya en otros sistemas como el urogenital, como el que se usa en las emergencias, y vascular y de vía aérea. Son como los casos más representativos donde encontramos uso. Según la Guía Europea de Directrices Internacionales basada en evidencia y sobre los puntos sobre el POCUS y consenso también en el grupo de trabajo que elaboró esta guía, pues tenemos unas recomendaciones con diferentes niveles de evidencia sobre el uso de POCUS en recién nacidos. Somos de 40 y tantas recomendaciones, sin embargo, pues hay como las primeras y entre ellas pues, diferentes tipos de evidencia son cambiantes, no están como en orden de fortaleza de las evidencias, pero entre algunas de ellas tenemos acá, como por ejemplo, evaluar la permeabilidad y conducto de tejidos en recién nacidos y niños. Es importante tener en cuenta que no es una herramienta para buscar, uno no va activamente a buscar como herramienta diagnóstica el ducto, sino que lo busca es cuando el paciente está en condición crítica y podemos estar pensando, o dentro de nuestra pregunta es, ¿será que es el ductus el que me está generando esta condición crítica clínica del paciente? Asimismo, pues está recomendado en otras de las situaciones clínicas con diferentes niveles de evidencia. Indicaciones clínicas grandes, un paciente recién nacido que no responde a un protocolo de reanimación neonatal establecido, bien aplicado, y no tenemos una causa identificable sobre por qué no está respondiendo. Aquel paciente que tiene una falla respiratoria aguda, inexplicable y que empeora a hipoxemia, que no responde al manejo respiratorio habitual, entonces este paciente sería candidato a hacer una ecografía pulmonar enfocada. Un paciente que presenta un shock circulatorio agudo inexplicable, definido pues como una presión arterial por debajo del percentil 10 para la gestacional corregida, o un empeoramiento de la hipotensión, de la acidosis láctica, de la oliguria, que no se explique nuevamente, volvemos a decir, y en este caso podríamos utilizar una ecografía cardíaca también enfocada a buscar este tipo de causas, o, por ejemplo, un descenso inexplicable de la hemoglobina en un paciente mayor al 20% que ocurra de manera aguda y donde estemos sospechando algún tipo de hemorragia aguda también, que podría ser intracraneal, un hemopericardio, un hemotórax, una hemorragia subcapsular, una hemorragia en abdomen por algún tipo de contusión o algún otro tipo de situación que pueda haber llevado a ese paciente a la urgencia, entre otros. Hay diferentes algoritmos clínicos para la evaluación sistemática y multiorgánica que nos permita evaluar en qué momento utilizamos la ecografía y así mismo que nos orienta de pronto a qué tenemos
según el hallazgo. Este es uno de los algoritmos que fue publicado en 2022. Hay varios de ellos, este me pareció como muy breve y que se basa en aquellas 4 causas comunes de indicación de realización del focus neonatal, donde nos habla pues de si hago una ecografía de pulmón y lo que encuentro es un pulmón colapsado o con consolidaciones, que debo considerar según la historia clínica del paciente, pero así mismo hago las consideraciones necesarias sobre la intervención que debo utilizar. Asimismo, si encuentro neumotoras, que es lo que debo hacer naturalmente, pero ahí como que nos va orientando en cada una de ellas y nos va respondiendo siempre a una pregunta, siempre una pregunta. ¿Qué encuentro? Encuentro derrame, encuentro neumo, encuentro enfermedad, una malformación congénita, encontré un mejoramiento cardíaco, encontré una disfunción en la contracción. ¿Qué encontré? Según lo que encontré, así mismo voy encaminando y dando respuesta o haciendo un caso a la directriz del qué hacer según el hallazgo clínico. Este es otro de los algoritmos donde básicamente nos presentan los 4 espacios más frecuentes donde se utiliza la aplicabilidad del focus neonatal, o que son como los más relevantes de la neonatología. Y a partir de estos 4 elementos, pues vamos a hacer un rápido, pues como un rápido escaneo sobre ellos. La intención pues, de la charla no es que sea muy técnica, es más de aplicabilidad clínica. Sin embargo, aquí tenemos uno que otro tipcito, pues, como por ejemplo, que cuando hacemos un focus pulmonar, va a ser importante que tengamos claras las áreas de examinación en los neonatos, en los lactantes, los más chiquitos, que son anterior, lateral y posterior, que van a estar divididas por diferentes líneas, que son la línea parasternal, la línea axilar anterior, la línea posterior y la línea paravertebral. En ambos hemitórax se pueden dibujar y según cada una de estas áreas de exploración van a ser diferentes búsquedas las que vamos a hacer a través de estas ventanas ecográficas. Asimismo, tenemos que tener claro que hay diferentes modos ecográficos, entre los principales tenemos el modo bidimensional, que aquí vamos a llamar como modo B, es el que va a identificar los signos dinámicos para de un punto y a través del tiempo, y el Doppler, que es el que nos va a identificar flujos sanguíneos o por el contrario, consolidaciones cuando no lo se consideraba que el ultrasonido no era útil en los pulmones, porque decían, pues, el aire dentro de los pulmones genera muchos artefactos. Eso era como lo que se tenía. Sin embargo, poco a poco se iba entendiendo que esos llamados artefactos son en realidad señales que podemos interpretar y que están generadas a partir de la fisiología pulmonar. Por ejemplo, dentro de esos que antes se llamaban artefactos, ahora sabemos que tenemos una de las imágenes más importantes que tenemos que visualizar, que son las líneas A, que están acá, de forma horizontal en la primera imagen, que son hiperecogénicas y que básicamente nos van a significar aire dentro del pulmón. Si el aire es normal dentro de los alvéolos o anormal, como en las neumotoras, las líneas A son las que nos van a estar mostrando eso. El deslizamiento pulmonar también va a aparecer como un deslizamiento, como un efecto que dinámicamente lo vamos a ver como de manera centellante a medida que las pleuras parietal y visceral se van a superponer, y el deslizamiento pulmonar cuando no se encuentra, pues vamos a sospechar un neumotórax o a un derrame donde la pleura no está en contacto entre sí en estas condiciones. Hay diversas patologías donde vamos a, según la patología, a encontrar diversos hallazgos ecográficos que nos van a orientar en los diagnósticos. De una distribución irregular. También podemos observar, como por ejemplo, los cambios en el broncograma aéreo. En la neumonía también podemos observar diferentes tipos de líneas de patológicas, podemos observar hepatización pulmonar, o sea, cambio como pues, en la configuración del parénquima que estamos visualizando. Entonces, como cada una de las patologías nos va a mostrar signos ecográficos diferentes para orientarnos a los diagnósticos. Este es uno de los algoritmos propuestos para el diagnóstico ecográfico del neumotórax, que es donde vamos a buscar si está en el sliding, la presencia del signo de pulso, la presencia de las líneas B, y según eso, pues nos va a orientar a una alta probabilidad de neumotórax. Asimismo, han surgido estudios donde lo comparan con diagnosticar neumotórax con ecografía versus
el diagnóstico clásico con radiografía de tórax. Entonces, en este estudio, que fue un estudio retrospectivo que se hizo en una unidad de recién nacidos nivel 3 entre los años 2015 y 2018, donde se evaluó la ecografía de pulmón versus la radiografía de tórax en 86 pacientes que fueron filtrados, pues que podían ser incluidos en el estudio, y utilizando signos radiográficos para diagnóstico de neumotoras como la ausencia de signos de deslizamiento pulmonar, la ausencia de líneas en el área afectada y la presencia de punto pulmonar. Teniendo en cuenta pues esos tres factores, se hacía el diagnóstico de neumotórax, que encontraron que de estos pacientes evaluados, 30, correspondían al 24.9%, tuvieron diagnóstico de neumotórax. Resulta que 35 de estos neumotórax fueron diagnosticados adecuadamente con ecografía pulmonar. 35 porque 5 de estos neumotórax eran bilaterales y 11 pacientes de 11 pacientes con 14 neumotórax se les logró hacer el diagnóstico solo con la ecografía, y mientras hacían el diagnóstico con la ecografía no se podía visualizar ese neumotórax en la radiografía de tórax. Ahí hicieron pues una clasificación también de los tamaños de los neumotórax, como pequeños cuando era menor del 30%, medianos cuando eran 30 y 70, y grandes cuando era mayor del 70%, encontrando pues que la mayoría de estos neumotórax era pequeño, y que aún siendo pequeño con la no se veía pues en la placa, pero sí en la ecografía. Y dentro de las conclusiones, bueno, y lo que hacían cuando que no había un acuerdo entre las imágenes para corroborar, era hacer un TAC de tórax, y algunos de estos pacientes requirieron pues realización de toracentesis, y esa toracentesis positiva confirmaba el diagnóstico imagenológico que estaban haciendo. En conclusión, que consideraron en este estudio que los neonatos con que en los neonatos que tienen neumotórax, la ecografía pulmonar fue más sensible y específica para la detección temprana del neumotórax que la radiografía de tórax, aún considerando pues, por pequeños que fueran los neumos diagnosticados. En la ecografía de pulmón también podemos evaluar diagnóstico de derrame pleural, porque se pueden detectar aún pequeñas cantidades de líquidos entre 5 y 20 ml, aunque esto más es en lactantes, realmente ese volumen en un neonato es un volumen bastante considerable. Entre más grande es el paciente, mejora la sensibilidad y la especificidad del estudio. Y entre los signos sonográficos que vamos a encontrar es la presencia de un líquido anecoico, hipoecoico, entre la pleura parietal y la pleura visceral. También se puede encontrar, como está en la parte superior de la imagen, el signo del cuadrilátero, que es un signo estático que aparece cuando se coloca una sonda lineal sobre el tórax en sentido longitudinal, y va a ser muy importante pues, que el operador esté muy familiarizado con el uso de las diferentes sondas que se utilizan, y sobre todo en qué posición se debe observar dentro de la ventana para poder buscar este tipo de signos. También están los signos del sinusoide, que se busca utilizando el modo M, que va a observar el movimiento de aproximación y alejamiento de las pleuras parietal y visceral durante el ciclo respiratorio. El signo de la medusa, que es un signo de movimiento ondulante, y el signo del raquis desnudo, que es el que vemos en la última parte, que es donde vemos que el derrame pleural ocupa un espacio, y en el signo del raquis desnudo lo que estamos viendo básicamente es la columna vertebral torácica del paciente en la parte inferior, que es el que está en la imagen C. Pues arriba está como el transductor, cómo debe estar colocado para poder buscar esta ventana y esta imagen. Para buscar consolidaciones pulmonares también pues tenemos unas ventanas y unos hallazgos de patrón que se va a encontrar, como histológicamente podríamos encontrar patrón de engrosamiento de septos alveolares que se va a correlacionar sonográficamente con artefactos verticales, que vamos a llamar líneas B, y se va a observar pues, un área subpleural hipoecoica con una textura, una ecotextura, se llama, hepatizado, similar al hígado. Y van a estar como unos broncogramas aéreos hiperecoicos también en este tipo de situaciones de consolidación. Y esas consolidaciones van a aparecer cuando se pierde pues, la aireación completa de un área pulmonar.
Entre los síndromes intersticiales podemos encontrar en los pacientes, pues va a estar el síndrome de aspiración de meconio, la taquimia transitoria del recién nacido, el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, y dependiendo de la patología, que pueda estar, pues, pueden estar estallados en uno o en los dos hemitórax. ¿Y qué podemos encontrar? En la imagen de la izquierda tenemos las radiografías y en las de la derecha las ecografías. En la imagen A tenemos un paciente con una taquimia transitoria del recién nacido y a la izquierda observamos el signo de el doble punto pulmonar, caracterizado pues por la presencia de líneas A, como vemos en el primer cuadro, y en el siguiente cuadro vemos pues las líneas horizontales, que son las líneas B, combinadas con las líneas A, en un paciente pues con un síndrome intersticial, en este caso una taquimia transitoria del recién nacido. Y en la parte inferior vamos a observar un paciente prematuro que tiene un síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, donde también vemos unas líneas B un poco más coalescentes con respecto a lo que observamos en el bebé de mayor edad con taquimia transitoria. Y vamos a ver también un pulmón con una apariencia más blanca, lo que llamamos en los prematuros el pulmón blanco, asociado pues a una consolidación extensa en los broncogramas aéreos. Dentro de los estudios que se han realizado para la ecografía pulmonar, está un estudio observacional prospectivo que se realizó en prematuros que durante las primeras 12 horas de vida presentaron un síndrome de dificultad respiratoria. Se evaluaron a través de radiografía y de ecografía pulmonar para tratar de predecir la necesidad surfactante. El diagnóstico pues, del síndrome fue principalmente clínico, indiferentemente de los hallazgos en las imágenes, se hacía la intervención que el paciente necesitaba, y fue muy importante que aunque las imágenes se tomaran, no había comunicación de lo que se observaba en la imagen entre el radiólogo y el clínico que estaba aplicando los tratamientos, pero se tuvo en cuenta cómo se actúa clínicamente y qué está pasando radiológicamente en cada uno de los casos, y utilizando estas dos tecnologías, radiografía y ecografía. Y lo que es llamativo de estos estudios es que las ecografías las aplicaba un radiólogo, no un neonatólogo ni un pediatra ni el médico tratante en la sala. Y en la mayoría de las evidencias pues, que uno encuentra, el que ha realizado los estudios ecográficos desde el radiólogo, en este caso fue un único radiólogo el que se encargó de hacer todas las ecografías de los pacientes. ¿Qué se encontró? Que más de 2/3, que son el 67.2% de los neonatos incluidos con sospecha clínica de estrés respiratorio, sugirieron que se administrara el surfactante. De los pacientes, se tuvieron en cuenta como unos scores de puntuación para definir la necesidad por scores del uso de surfactante con placa y con ecografía. Entonces se encontró que aquellos que tenían el score ecográfico mayor a 12 y que tenían surfactante se correlacionaron clínicamente con la real necesidad de surfactante, que correspondió a un total de 28 pacientes para un 62% de los pacientes, y solo uno de ellos que no requirió surfactante para un 12.5. Por otro lado, con la placa de tórax, los que tenían un score superior a 2 para recibir surfactante, se encontró solamente un 20 correspondieron a 44.4 de los que necesitaban surfactante y un mismo 4.5 que no lo necesitaban. ¿Cómo se interpretaron estos hallazgos? Se interpretó como que la puntuación de sensibilidad y especificidad para la ecografía pulmonar fue mayor que para la radiografía de tórax en la correlación clínica de aquellos pacientes con hallazgos radiológicos que realmente necesitaban la aplicación de surfactante. Entonces, entre las conclusiones, lo que nos dicen es que la puntuación de la ecografía pulmonar es más útil que la puntuación de la radiografía de tórax para determinar si el paciente con síndrome de dificultad respiratoria que terminó en 34 semanas, que no tuviera cardiopatía congénita u otras condiciones asociadas o sospecha de síndrome de dificultad respiratoria, pues iba a requerir en el momento de la Otra de las aplicaciones del focus, pues es el que conocemos, el cardíaco. Va a ser la evaluación cardiovascular que sea rápida, cualitativa y menos completa que un ecocardiograma completa por un radiólogo o un cardiólogo, que puede incluir punta de la línea, identificación de derrame pericárdico, diferenciación de hipovolemia o hipocontractilidad según pues, el caso del paciente. Se le puede evaluar ahí de primera mano el miocardio y las causas de la inestabilidad con la que esté cursando.
Dentro de las ventajas, pues que tenemos un diagnóstico en tiempo real, rápido, que se pueden hacer vistas básicas, que podríamos evaluar o identificar rápidamente condiciones potencialmente mortales en estos pacientes, como por ejemplo en una cardiopatía ductus dependiente, un ductus cerrándose, etcétera. Pero es muy importante que sepamos que no es el focus cardíaco no es una prueba de tamizaje para las cardiopatías congénitas. ¿Cuándo se puede utilizar? Cuando estemos sospechando, y acuérdense que siempre va a ser una pregunta: taponamiento cardíaco, derrame pericárdico, que esté pasando algo con los volúmenes, cuando queremos ver dónde está la punta de un catéter, cuando queremos evaluar la función sistólica global del llenado ventricular, hipertensión pulmonar, o que estemos sospechando por la clínica la cardiopatía congénita. Asimismo, pues surgen unas recomendaciones o indicaciones de cuándo sí debo usar, si tengo disponible y la necesidad de usar pues el focus cardíaco, y cuando definitivamente no. Dentro de las que pues lo que hablábamos de los derrames, los taponamientos, los cardiocentesis, evaluar llenado, evaluar contractilidad, verificar puntos de catéter, posiciones de cámara cuando estamos con un paciente negro, asimetrías cardíacas, si podemos hacer mediciones de la presión sistólica de la arteria pulmonar para evaluar pues, un paciente con hipertensión pulmonar, evaluar la permeabilidad de un conducto arterioso, o hacer un diagnóstico de un ductus que está haciendo repercusión hemodinámica. Pero acá, aunque dice, no es la indicación, porque no es para buscarlo activamente, es un hallazgo que me puede explicar una condición clínica, como ya les decía. No es para buscar activamente hipertensión pulmonar, no es para diagnóstico propiamente, pero sí para hallazgo clínico y tomar decisiones. Y en general, pues de la función cardíaca integral no lo vamos a lograr hacer completo en focus cardíaco si tenemos indicación o si tenemos hallazgos patológicos. También la recomendación es que posterior a la intervención primaria o al acceso primario a estas imágenes, hagamos un estudio más completo según lo que vaya requiriendo el paciente. Nuevamente, volvemos acá. Hay preguntas que responder siempre cuando hacemos focus, y también hay ventanas o vistas, ventanas que nos van a responder cada una de esas preguntas, y va a ser muy importante que el operador que esté realizando el focus tenga muy en cuenta, esté capacitado, si es lo que estoy buscando respuesta a volumen, que ventanas me lo buscan, si estoy buscando una fusión pericárdica, en qué ventanas los voy a encontrar, como la subcostal en este caso. Bueno, y así mismo cada uno pues de estos. Esto es un cuadrito más informativo, no es lo que nos vamos a aprender en esta clase, ni tampoco la intención, pero pues es interesante que sea una herramienta. Yo creo que también tener a mano en caso de que tengamos que aplicar el focus, para así mismo saber por qué vista vamos a buscar la respuesta a la pregunta que estemos formulando. Otra de las utilidades es el focus abdominal, donde tenemos que podemos verificar si hay líquido libre en la cavidad. Podemos utilizarlo también en caso de que necesitemos hacer la paracentesis. En casos de enterocolitis necrotizante, también la ecografía abdominal tipo focus nos puede ayudar a evaluar si hay áreas de necrosis rápidamente, mejorar y pues nos puede apoyar o mejorar el desempeño de una radiografía, como si ya la hemos utilizado de manera convencional. Dentro de la técnica es importante que busquemos la valoración hepática del gas en porta, que se haga la evaluación completa de los 4 cuadrantes abdominales, y que busquemos en cada uno de ellos los diferentes marcadores de lesión. Pues acá, por ejemplo, tenemos la sensibilidad y especificidad de la ecografía del focus abdominal para las diferentes patologías que podemos estar buscando. Entonces, por ejemplo, si estamos buscando neumatosis intestinal, hay unas recomendaciones sobre qué tipo de sonda debemos utilizar, pero también nos dice, mire, burbujas luminales o artefactos que nos pueden hacer confundir y que nos bajan la sensibilidad, aunque si tenemos diagnósticos y observamos a los patológicos, la especificidad es hasta el 92%. Siempre depende de operador. Si tenemos o estamos buscando gas en la porta, ¿qué tipo de sondas debemos utilizar? Acá nos dice que utilicemos la compresión subcostal, la miremos en 2 planos, y que en ese caso podemos estar haciendo un diagnóstico temprano de enterocolitis, y que nos sirve también para el seguimiento de las enterocolitis a las que vamos a darles manejo clínico. La sensibilidad, aunque muy baja, el 17%, cuando tenemos el hallazgo, pues la especificidad nos llega hasta el 94%. Otra de los elementos de los signos que vamos a buscar es
engrosamiento de la pared intestinal o adelgazamiento de esta, líquido cítico peritoneal. La mayoría de ellas con una especificidad muy superior de sensibilidad, pero siempre y cuando utilicemos pues, las herramientas y las ventanas adecuadas en cada uno de ellos, y que hay una experticia o un entrenamiento suficiente, las horas de vuelo, evaluar cómo está la peristalsis, evaluar cómo está si hay una presencia de hiperelia, en modo M, etc. También podemos evaluar presencia de isquemia, podemos evaluar en los casos de obstrucción intestinal la presencia de bucles dilatados, e incluso el neumoperitoneo, aunque la ecografía no es el marcador, perdón, la ecografía no es la modalidad de elección para buscar el neumoperitoneo, también nos puede encontrar con una sensibilidad del 27%, de especificidad 94%, cuando encontramos estos artefactos tipo reverberación de aire. Sobre el impacto del uso de la ecografía o el focus abdominal en los pacientes con enterocolitis necrotizante, se hizo un estudio prospectivo reclutando pacientes entre el 2013 y el 2014 en Toronto, con una muestra de 26 neonatos con diagnóstico de enterocolitis entre estadio 2 y 3, en quienes la intervención quirúrgica y el comportamiento y el manejo clínico estuvo determinado no por las imágenes, sino por sus médicos tratantes y cirujanos, pero que en ellos se les aplicó tanto la valoración con ecografía para pues, tratar de identificar la necrosis intestinal. Se les hizo ecografía y de estos pacientes, de estos 26 pacientes con diagnóstico clínico de enterocolitis, se encontró que 5 tenían signos ecográficos de necrosis intestinal. 5 de esos 26 pacientes requirieron laparotomía. 21 no tenían necrosis por ecografía, y uno de esos 5 que fue llevado a laparotomía por diagnóstico de enterocolitis no se le encontró necrosis. Dentro de los datos registrados permitieron concluir pues que, y el resto de los pacientes, los 20 pacientes restantes que no han sido sometidos a intervención quirúrgica, todos respondieron al manejo clínico con buenos desenlaces. Y uno fue llevado a laparotomía sin que tuviera diagnóstico ecográfico de necrosis. Entre estos pacientes, pues, se encontró, concluyeron en el estudio sobre la sensibilidad de la ecografía tipo focus abdominal, una sensibilidad del 100%, una especificidad del 96.4%, un valor predictivo positivo del 80% y un valor predictivo negativo del 100%. Dentro de sus conclusiones nos dicen, pues, que la ecografía es una buena herramienta para evaluar pacientes que tienen diagnóstico de enterocolitis y que podrían requerir cirugía, y que es una buena herramienta para detectar necrosis intestinal antes de que haya perforación o deterioro clínico con buena sensibilidad y especificidad. La muestra es, como ven, pequeña, es poca realmente la evidencia que encontramos al respecto, y los últimos 20 y más específico 10 años es donde aparecen pues, estudios como este. Y otra de las aplicaciones es la cerebral. En la cerebral, pues tenemos que la ecografía puede obtener fácil y rápidamente las imágenes del cerebro del recién nacido, gracias a que tenemos unas fontanelas abiertas. Nos va a servir también para buscar activamente la presencia de una hemorragia intraventricular, para buscar activamente también la hidrocefalia. Va a ser importante saber abordar las diferentes vistas, coronal o sagital, según lo que estemos buscando, porque a través de cada una de ellas vamos a mirar, poder mirar diferentes estructuras, o también podemos hacerlo desde la fosa posterior. Hay diferentes recomendaciones con diferentes calidades de evidencia cada una de estas recomendaciones, pero básicamente para buscar siempre cambios con respecto a sangrados, es como para donde nos va a ser siempre más útil este tipo de herramienta imagenológica. Entonces, acá tenemos una ilustración de cómo se realiza la evaluación coronal, y nos muestra los planos que se abordan, que son el plano parietal frontal y posterior, para mirar los lóbulos frontales, que son los que vemos en la A, para mirar el agujero del magnus, que es el que miramos en la imagen B, y para mirar la fisura interhemisférica y los ventrículos laterales
periventricular. Y cuando se hace el abordaje sagital, como en la gráfica de arriba, muestra pues el cuerpo que podemos ver a través de él, el cuerpo calloso, tercer y cuarto ventrículos, vermis cerebelosa y la línea media. El cerebelo es un poquito más difícil de abordar, es relativamente ecogénico. También podemos encontrar imágenes parasagitales al nivel del ventrículo y también podemos observar algo de la región de Silve. En la búsqueda activa de hemorragia intraventricular tenemos como en la imagen de la derecha, en las vistas coronales sagitales, una hemorragia grado 1 en el circo cambotalámico, y acá en la coronal y parasagital, hemorragias bilaterales ya de un grado mayor, grado 3, con agrandamiento ventricular audial. Todas estas imágenes se pueden encontrar abordando pues en el focus cerebral. Otra de las herramientas, otra de las utilidades pues va a ser la de accesos vasculares de manera segura, donde podemos evaluar la posición rápido uso en la unidad. Nos disminuye pues la manipulación, porque al mismo tiempo que estamos pasando el catéter podemos hacer la imagen por ecografía y manipulación. Entre los accesos vasculares, donde tenemos colocación de PIC, se puede evaluar dónde está quedando ubicado, la posición de los catéteres, en diferentes para mirar pues dónde queda la punta de este catéter, y para diferentes procedimientos, como por ejemplo evaluar la posición de un tubo braquial, realizar una función lumbar ecoguiada nos ayuda a tener un éxito mucho mayor que cuando es guiada por eco, hasta un 97% cuando hacemos la función guiada por ecografía. Drenajes de fluidos como en las paracentesis, donde se puede ver acá pues como podemos ver cómo va ingresando la agujita, y así podemos ver también que estamos llegando al espacio donde está la fusión que queremos evacuar, o otros fluidos que podemos drenar, como la orina, o realizar pericardiocentesis en los casos que salen sangre. Acá hay como un pequeño resumen de diferentes evidencias, pues, o diferentes estudios que han surgido en los últimos 10 años aproximadamente, no, 20 años, los últimos que están abajo, sobre el uso de la ecografía, sobre todo pulmonar, cardíaca y abdominal. Realmente no es mucha la gente que ha surgido, como les decía, los pacientes son muy pocos, pero sí nos habla sobre todo de sensibilidad, especificidad con respecto a otras imágenes tipo radiografía por sí sola, que nos han demostrado que la aplicación de las diferentes ayudas ecográficas rápidas en los salas pues pueden estarnos ayudando. Sin embargo, sigue siendo apremiante que la evidencia crezca, se fortalezca con el tiempo, porque, por ejemplo, hay una publicación sobre la percepción de los neonatólogos. Esto se hizo en Estados Unidos, dio una encuesta virtual a 3.000 neonatólogos que tienen registrados en su base de datos, los cuales son los 500 ¿cuál era su percepción sobre el uso de focus neonatal? Si lo usaban, si no lo usaban, ¿qué se encontró? El 78% de estos pacientes, de estos especialistas, habían utilizado en algún momento de su práctica clínica las ayudas ecográficas tipo focus en las unidades, y que las habían utilizado sobre todo buscando coronamientos cardíacos o derrames pleurales. Entre las ventajas que nombraban, pues era que la podían usar rápidamente en cuestiones de tiempo menores a 10 minutos, pero en el 80% de las unidades de recién nacidos de estos personajes que respondieron la encuesta de estos neonatólogos, no había disponibilidad del equipo. Cuando la podían usar muy rápido, pero la mayoría de los casos no estaba disponible. Hablaban pues de que encontraban buena seguridad y buena previsión en la vista de los procedimientos, sobre todo en aquellos neonatólogos que tenían más de 20 años de práctica clínica. Ellos eran como los que mostraban más experiencia y más seguridad autopercibida en el uso de estas prácticas, y hasta un 92% referían que les gustaría tener este tipo de apoyo diagnóstico en su práctica diaria. Sin embargo, identificaban también unas barreras muy importantes, y era que no había unas directrices claras, formativas, que ellos hubieran recibido o tenido la oportunidad de acceder a ellas, sobre la formación y sobre hablar el mismo idioma en la evaluación de cambio diagnóstico, que no encontraban un apoyo adecuado en sus radiólogos de las instituciones, y que les preocupaba mucho el ámbito legal de la aplicación
del focus neonatal y la toma de decisiones basados en este tipo de tecnología. Entonces, ahí surgen algunas como respuestas que van surgiendo en el tiempo, y es que se necesitan ciertos niveles de entrenamiento y experiencia que se van estimando en el tiempo para poder aplicar el focus. Y según esa experiencia se va pues enumerando progresivamente como la confiabilidad del prestador o del que está aplicando el focus para cada una de las espacios que se pueden evaluar a través de estas fotografías, siendo pues la candidata una de las que más experiencia requiere. Y asimismo han surgido en el tiempo elementos centrales que conllevan a buscar como la formación de programas de capacitación, de educación a los diferentes clínicos que están en constante trabajo con los neonatos para que se entrenen sobre hacer procedimientos, sobre hacer diagnósticos con estas tecnologías y para que sus instituciones puedan estar actualizadas. Sobre todo en Europa, en Inglaterra, es donde más como se encabezó la tarea de realizar estos programas de manera organizada. También Estados Unidos ha empezado a hacer pues unos marcos estratégicos y propuestas para el desarrollo de esta tecnología en sus unidades. Sin embargo, aún estamos bastante, sobre todo en Latinoamérica, bastante cortos en el desarrollo de programas amplios de fácil acceso a los diferentes clínicos que podrían utilizar esta herramienta diagnóstica para sus pacientes. Dentro de las conclusiones y recomendaciones finales, bueno, tenemos que es una herramienta que, insisto siempre, va a utilizarse para responder una pregunta en una situación clínica crítica y que nos puede guiar las intervenciones o el qué hacer con el caso y el paciente. No va a sustituir en ninguna medida las imágenes médicas realizadas e interpretadas por especialistas en radiodiagnóstico. Hay evidencia poca, aunque en aumento progresivamente a favor de su uso. Hay muchos desafíos para poder implementar o traer a la práctica clínica diaria esta tecnología, especialmente en términos de educación y estandarización, sobre todo por la dificultad en que no hay disponibilidad de equipos adecuados para que puedan ser utilizados o se aplique esa tecnología en el campo. Como dicen unidades de contención. Por eso he invitado a la doctora Verónica para que ella nos cuente qué tanta experiencia tienen. Hay varias publicaciones que nos muestran que son argentinas, que de alguna manera nos pueden orientar cómo están regulando el uso de focos en algunas unidades de Latinoamérica. Doctora Verónica, muchas gracias por estar acá. Bueno, Javier y Diana y a todos, muchas gracias por la invitación de nuevo. Felicitaciones a Diana porque estuvo impecable, la verdad, cada detalle de todas las ecografías, todos los ultrasonidos de distintos lugares, todo es lo que uno lee, lo que uno ve. A nivel experiencia, nosotros en nuestro hospital hicimos muchísimos cursos teóricos, incluso de una de las autoras que citan, nos metimos en una diplomatura, un montón de, la teoría sería, un montón de cursos, todo, y últimamente me metí en otras charlas más, porque nosotros pensábamos que como nuestro equipo lo usa cardiología, lo usa en otros servicios. Perdón, un segundito. ¿Se escucha? Bueno, sí, nosotros escuchamos inicialmente porque había una interferencia. Si vuelves a empezar, por favor, Verónica, ¿ya? Por favor. Bueno, ahí empieza. Vamos, primero felicitarla a Diana porque está súper completo todo, así que felicitaciones. Después, nosotros hicimos varios cursos de teoría del POCUS y tenemos un ecógrafo en nuestro servicio, pero que es grande y lo usan en cardiología coronaria a todos lados.
Y entonces uno pensaba erróneamente que no se podía llevar a cabo en la unidad ni en las urgencias. Y hay unas charlas que son de la Sociedad de Residentes de Neonatología, que es de México, y hablan dos doctores, un doctor que se llama Daniel Ibarra y una doctora que se llama Alejandra Sánchez Cruz. Y ellos explican que para la formación vinieron a hacer unos talleres, gente de París, que vino Joseph y De Luca, le dieron la parte teórica y después tuvieron la práctica, y a raíz de eso ellos empezaron a usar la ecografía, incluso escribieron libros, tienen una página de internet, todo. Y los videos que ellos te muestran son muy prácticos, porque uno te dice, bueno, el doctor Ibarra se formó con McNamara en ecocardiografía. Entonces te dice que, como dijo Diana, uno no puede hacer un diagnóstico de una cardiopatía congénita, pero sí puede ver en el POCUS la frecuencia cardíaca, la contractilidad y si tiene un derrame o un taponamiento cardíaco. Entonces lo que tiene el POCUS es que uno puede actuar rápidamente en la urgencia y hacer el diagnóstico rápido y actuar rápidamente, que es lo que uno más necesita, ¿no? Actuar rápido en una urgencia. Y después hablaba mucho de eso de si el chico no orina, vos le podés hacer ver si tiene vejiga, si tiene orina y si se ven los riñones, que eso también es práctico, o en los derrames, en el neumotórax, bueno, como mostraba Diana también, pero más que nada te lo muestra que es accesible y que es fácil de hacer, y que el portátil no es caro, lo que te dicen es que tenés que ver la garantía del lugar donde lo compras, porque a veces si es chino o de Estados Unidos y la garantía no te cubre, el aparato se te rompe, después no te cubre. Entonces te hablaba mucho de esas cosas prácticas, que yo después le iba a mandar al doctor Javier los links o los videos, porque me parece que está bueno, que es factible hacerlo, y que es importante en la formación de todo residente y todo neonatólogo ahora, ¿no? Uno se tiene que actualizar, pero tiene que también brindar la formación, ¿no? Porque a veces uno lee la teoría, pero si uno no lo lleva a cabo después, queda como en la teoría nomás. Así que, no sé si se escuchó, pero eso sería más o menos. Sí, nos escuchamos perfecto, doctora Verónica, muy interesante lo que usted nos acaba de contar. Pero la pregunta en sí está, ¿ustedes han creado alguna guía que les permita establecer en qué condiciones utilizar el POCUS cuando lo solicitan? Una guía que tengan institucional. Por ejemplo, hasta dónde podemos usarlo para pacientes con enterocolitis, para síndromes de dificultad respiratoria o cardiopatías, o tienen algo así escrito fuera de los videos que me comentó. Nosotros en nuestra unidad no, porque lo tenemos que llevar a cabo. Es como que la gente tenemos muchas ideas y después no las llevamos a cabo, y eso es un gran error. Y después viendo que es factible y es factible hacerlo y que no es difícil, tengo los libritos esos que son de la gente de México, pero no de nuestra unidad. Tenemos que conseguir ese portátil para hacerle parte. Si nos regala el portal y todo eso, sería interesante. Digo que es un tema que tenemos que seguir conversando, porque la intención es crear todo un proceso que nos permita a nosotros, pues básicamente hacer como el mismo idioma con relación a cómo hacer intervenciones iniciales con esta tecnología, que promete ser bastante útil para nosotros, como se ha mostrado en algunos trabajos de investigación que venció Diana, pero son trabajos muy pequeños, son muy cortos. Yo quisiera saber qué tanto tiene esa sensibilidad y especificidad que demuestra con relación a lo que se encuentra por parte, en este caso, del radiólogo, del cardiólogo, cuando hacemos POCUS. No hay mucho trabajo en ese sentido, y creo que eso es lo que nos faltaría. Yo, cuando lo escuché a este doctor, que es el Daniel Ibarra, el que se formó con McNamara, él decía que para hacer una ecocardiografía que sea certera necesitas por lo menos 700 ecocardiogramas haber hecho. En cambio, en el POCUS, con 20 ya tenés el ojo más hecho. Y que, por ejemplo, con el POCUS al principio ellos hacen la ecografía y la radiografía. Después, con la experiencia, lo que lograron es disminuir la radiografía en un porcentaje altísimo. Claro, ayuda mucho a disminuir eso. Toca estarlo documentando, porque creo que en ese sentido tenemos que crecer para mejorar esos resultados de los diagnósticos. No sé, si no hay preguntas, creo que no hay más preguntas, doctora Verónica. Creo que nos vemos ahorita en una hora, otra vez. Conversamos. Ahora, de lo que después les mando las cosas. Ah, bueno, perfecto, doctora. Usted nos Por manda si les gusta. todo eso. Ok, muchas gracias. Nos vemos entonces.
Muchas luego. gracias y Chao. felicitaciones. Gracias. Chao.